Buenas tardes, hermanos y amigos que nos visitan. Bienvenidos. Bienvenidos al jueves de reflexión, de estudio, de meditación. Para los que nos visitan por primera vez, les queremos decir que nos interesa mucho compartir el mensaje de Cristo el Salvador. Y en ese sentido, los días jueves, lo que estamos reflexionando es un panorama general de cada uno de los libros, cartas, testimonios que tenemos en nuestro canon. Es decir, ya hemos examinado desde el Génesis hasta gran parte del Nuevo Testamento, y el día de hoy vamos a hablar panorámicamente de la llamada carta a los Hebreos. ¿Sale, vale? Entonces vamos a hacer una breve oración y enseguida iniciamos con Hebreos 1, verso 1 y 2. Padre, gracias por el tiempo que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu santa palabra y por la oportunidad que tenemos de hacerlo de manera libre, porque tú nos has dado la responsabilidad de examinar libremente tu palabra y el privilegio, Señor, de tenerla a nuestro alcance. Bendice a los oyentes y transforma nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La llamada carta a los Hebreos, un documento en cierta medida misterioso en muchos aspectos, con un gran nivel de dificultad, seguramente uno de los más difíciles de interpretar en lo que al Nuevo Testamento se refiere. Un documento aparte con un lenguaje muy judío, de manera que Hebreos constituye uno de los documentos más complicados, pero a la vez más ricos en cuanto a la doctrina. De hecho, me gustaría decirles, y lo hemos dicho muchas veces en el seminario, que los documentos con mayor carga cristológica son el Evangelio de Juan y Hebreos, precisamente. Ahora bien, Hebreos 1, verso 1 y 2, abre de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Así inicia este documento. Vamos a hablar de los aspectos generales. En primer lugar, hablemos del título o el nombre que lleva este documento, Hebreos. ¿Por qué Hebreos? Bien, en pantalla tenemos una breve definición. Hebreos es el nombre que lleva este documento en referencia a la comunidad judeocristiana a la que está dirigida. Es decir, las personas que reciben este documento son personas de origen hebreo, son personas de origen israelí. La palabra hebreo fue el apodo que los cananitas le dieron al patriarca Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Él cruzó los ríos de Mesopotamia y la palabra hebreo precisamente significa el que viene del otro lado del río. En consecuencia, la descendencia de Abraham, llámele usted el pueblo de Israel, llámele usted hoy el pueblo judío, en esencia son eso, hebreos. Sin embargo, esta comunidad hebrea o judía o israelita era especial porque en algún punto habían profesado fe en Jesús el Nazareno, o sea, se habían convertido al cristianismo. Sin embargo, nos vamos a encontrar con muchas dificultades que más adelante vamos a mencionar. Pero en esencia por eso lleva ese nombre Hebreos. La tradición cristiana así se lo dio, de manera muy acertada, porque va dirigida a esa comunidad, una comunidad judeocristiana. Con respecto a la fecha, damos un aproximado, una probabilidad. Estamos hablando aproximadamente del 67 o el 68 después de Cristo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, cuando usted lee Hebreos, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Hebreos
¿Alude a que el templo sigue en vigencia, sí o no? ¿Los sacrificios siguen vigentes? ¿Los sacerdotes siguen ministrando? ¿Los judíos siguen practicando su culto? Y eso significa que el documento escrito, llamado Hebreos, tuvo que escribirse antes del año 70, ya que en el año 70, si todos recordarán, el templo fue destruido y juntamente con el templo se destruyó el culto judío, se acabó el sacerdocio, se acabaron los sacrificios, se acabaron las ofrendas, y entonces es claro, muy claro, que Hebreos fue escrito un poquito antes de la destrucción del templo. Por eso se da aproximadamente el 67 o el 68. Algunos opinan que desde el 64. Es irrelevante realmente porque las fechas en algunos ámbitos históricos son subjetivas. Ahora bien, lo que sí sabemos es que fue antes de la destrucción del templo y probablemente, eso lo podemos subrayar, después de la muerte de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no es mencionado en este documento, pero sí es mencionado Timoteo, un colaborador de Pablo. A mí se me hace personalmente muy extraño que no se mencione al apóstol Pablo, siendo una persona influyente en el cristianismo de esos días. Pero es muy probable que Pablo ya hubiese muerto a manos de Nerón 1 o 2 años antes. De manera que, con respecto a la fecha, esa sería una aproximación, el 67 o el 68. Pero vuelvo a reiterar, las fechas en algunos ámbitos de la historia son subjetivas. Son muy pocas las fechas que podemos datar de manera muy concisa. Con respecto al autor, y bueno, antes de que lo pongamos en pantalla, o no sé si ya me ganó Diego, con respecto al autor, regularmente la opinión popular es que el autor de Hebreos es... ¿Alguien? ¿Quién escribió Hebreos, hermano Fili? ¿Alguna idea? No importa si estás mal. ¿Tú qué opinas? El hermano Frank no pudo ser, sin duda. Ok. Pablo, algunos opinan que fue Pablo. ¿Alguien más? Anónimo, el hermano Anónimo que ha escrito un montón de documentos, incluso fuera del cristianismo. Pero miren, Apolos, menciona nuestro hermano, sea quien sea el autor de este escrito, es imposible determinarlo. Podemos acercarnos y tener una gran probabilidad, pero miren, es lo mismo como con Lucas y Hechos. ¿Cómo sabemos que lo escribió Lucas, el médico amado? ¿Tenemos pruebas de eso? No hay evidencia interna. Lo que tenemos tal vez es evidencia externa sobre quién fue el escritor. Pero la mayoría de los documentos del Nuevo Testamento, excepto las cartas de Pablo, Pedro y Juan, sabemos que son escritas por personajes del Nuevo Testamento, pero muchas veces desconocidos. La tradición cristiana es la que le ha dado el autor a muchos de los documentos. Ahora, voy a dar un punto de vista con respecto al autor. Yo personalmente pienso que fue Apolos, pero tengo que subrayar, ese es mi pensamiento. Bueno, lo primero, no fue Pablo, eso lo descartamos. ¿Saben por qué? Porque Pablo cada vez que inicia un escrito, ¿cómo inicia? Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, apóstol. Y de hecho, si no pierden Hebreos y me acompañan a la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, verso 17, lo vamos a leer todos en voz alta, segunda carta a Tesalonicenses 3, 17. ¿Lo tenemos? Dice así: la salutación es de mi propia mano. ¿De quién? Pablo. ¿Qué es qué? El signo en toda carta mía, así escribo. Sí saben ustedes que en la época del apóstol circulaban muchas cartas falsas. De hecho, los tesalonicenses son advertidos de eso, también los corintios. Y así que Pablo siempre trataba de dar su nombre como signo de todo documento que él escribía o redactaba, porque muchas veces echaba mano de los servicios de un amanuense. Bueno, entonces Pablo es descartado por esta primera razón, y la segunda razón la tenemos en Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tenemos? Hebreos 2:3.
quiero que pongan atención, dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si no atendemos a una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por quién? Pregunto, ¿el autor de este documento escuchó al Señor o le fue confirmada la voz del Señor por otros? ¿Lo nota usted? O sea, este personaje escuchó la enseñanza del Señor Jesús a través de ¿quiénes? De los que escucharon de primera mano. Entonces, no pudo ser Pablo, porque ustedes saben que Pablo siempre ha dejado muy en claro que él escuchó a Cristo de manera personal, que Cristo se le reveló, que en ninguna cosa le comunicaron los de reputación, según Gálatas, ¿no? Entonces, Pablo no pudo ser. De hecho, son pocas las personas en el ámbito de la erudición que a la fecha piensan que Pablo escribió Hebreos. Realmente ya son muy pocas las personas que argumentan eso. No sabemos quién fue. Yo les digo que creo que fue Apolos por dos razones. Lo primero, son tres razones. La primera, Apolos era un judío, un conocedor de la ley, de las tradiciones, de los ritos, sacrificios del judaísmo. Y el escritor de Hebreos, sin duda alguna, aparte de ser cristiano, tuvo que ser judío. Un gentil no tiene los conocimientos que tiene este personaje. Lo segundo, tuvo que ser alguien que tuvo contacto con el ministerio del apóstol Pablo, porque menciona a Timoteo y hay porciones que reflejan un poco de la influencia del apóstol Pablo. Y sabemos que Apolos tuvo contacto con el ministerio de Pablo, sobre todo en la iglesia de los Efesios y en la iglesia de los Corintios. La tercera razón, pienso que es Apolos, porque el escritor de Hebreos, aparte de ser un judío, conocedor de la ley, usa un lenguaje propio de los alejandrinos, de los filósofos griegos, que hablan de la eternidad o del mundo místico como una realidad y este mundo como una sombra. Ese era el lenguaje de los filósofos, que este mundo solamente es una sombra de una realidad más grande. Y en Hebreos, el lenguaje del autor constantemente nos dice que la ley era la sombra de los bienes venideros, sombra y figura de lo que habría de venir. Y Apolos era originario ¿de dónde? De Alejandría. Esas son mis razones, pero vuelvo a reiterar, son meramente conjeturas. Bien, lo que sí nos interesa y nos importa, a pesar de que no sabemos quién lo escribió, es que sin duda alguna Hebreos es palabra inspirada por Dios, ¿sí o no? De eso no hay duda. Y si es inspirada por Dios, es útil para nosotros para poder madurar y parecernos a Jesús. Bien, entonces con respecto al autor, eso es lo que yo puedo decir. Ahora, con respecto al tema, antes de seguir con la pantalla, si ustedes han leído Hebreos, a ver, levante la mano, ¿quién no ha leído Hebreos aún? ¿Quién no lo ha leído? Si usted no la levanta, le voy a preguntar entonces. ¿Todos han leído Hebreos alguna vez? ¿Sí? Ok, bueno, Sarita reconoce que no, Ami también reconoce que no, ¿o no? Entonces, miren, cuando leemos Hebreos, hermanos, quiero que alguien me diga, ¿cuál es el tema que predomina en Hebreos? La supremacía, la superioridad de Jesús de Nazaret. Eso es muy importante. Ese es el tema que predomina, la superioridad de Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Hay un texto que es, digamos, clave o que resume el tema central de todo el documento y me refiero a Hebreos 12:2. De hecho, no hace falta que lo busque porque se lo sabe de memoria. El texto dice, puestos los ojos en Jesús. Y eso ya en todo el contexto significa no puestos en los profetas, no puestos en los ángeles, no puestos en Moisés, en el día de reposo, en Josué, el sacerdocio, en Abraham, en el templo, los sacrificios, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero en esencia es la síntesis del gran tema que es la supremacía de Cristo. Ahorita lo vamos a examinar con más detalle. Ahora, con respecto al propósito, aquí no importa si lo adelantamos, el propósito se debe distinguir del tema. El tema es el asunto que se quiere resaltar y el propósito es lo que se quiere lograr con el tema. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que quería lograr el autor?
El propósito que tenemos ahí en pantalla nos dice: mantener firmes en la fe a una comunidad en riesgo ¿de qué? De apostasía. ¿Sí sabe lo que es la apostasía, hermano? Mire, la palabra apostasía se usaba en ámbitos militares. Cuando un militar, un soldado dejaba su posición, se alejaba de su labor para irse con otro ejército y traicionar a su primer ejército, era considerado un apóstata. Un apóstata no solo es alguien que ha dejado la fe, es alguien que ha dejado la fe y ahora vive en contra de la fe. ¿Se entiende la idea? Ese es el sentido. Y miren, esta comunidad judeo-cristiana, entre comillas, porque Hebreos tiene algo, los trata como hermanos y muchas veces, entre comillas, ¿no? Como diciendo, a ver si de veras, ¿no? Tengan cuidado, no sea que no hayan entrado al reposo, no sea que resbalen, porque la comunidad a la que se dirige este documento es un grupo de personas que está queriendo regresar a sus ritos, sacrificios, rituales, ceremonias. Es algo así como cuando alguien sale del catolicismo romano, dice, he creído en Cristo Jesús, está lleno de gozo, y de repente dice, pero mis sacramentos, yo creo que sí los debo hacer, por si las moscas, ¿no? Vamos a sumarle un poquito a la obra de Jesús. Y entonces, en el ámbito de aquella época, los judeocristianos sí querían a Jesús, sí creían que era el Salvador, pero oye, ¿la circuncisión? Yo pienso que sí, ¿no? O el día de reposo, ¿por qué no guardamos el sabbat? Pero la enseñanza de Moisés, ¿no fue el profeta que Dios levantó? O ¿por qué no vamos a sacrificar ya y celebrar el Yom Kippur si necesitamos el perdón? Todos los días pecamos, ¿o no? Y entonces esa lógica judía logró que ellos estuviesen regresando inconscientemente a sus prácticas antiguas, las que Hebreos cataloga con un término, obras muertas, obras que no pueden producir vida, que si bien las obras muertas no son malas, no tienen poder alguno. Y esto nos debe enseñar que nuestra denominación, nuestra religión, no tiene ningún poder, religión en el sentido coloquial de la palabra. Nuestra exterioridad, ceremonialismo, obras, oraciones, ayunos, diezmos, no tienen ningún poder. El poder radica en Jesucristo y nos apropiamos de su poder por medio de la fe. Y entonces el documento está lleno de advertencias. ¿Quieren leer conmigo las advertencias? Solo puse algunas. A ver, vamos a pedirle a Philly que lea la primera, 2.1, a nuestra hermana Eli que lea la segunda, 3.12. ¿Nuestro hermano nos quiere apoyar también? Con el 4.1. Nuestra hermana Gloria, 4.11. Nuestra hermana Berito, 10.39. ¿Sale? Y ustedes díganme si son advertencias que reflejan que la comunidad se estaba apartando de la fe. ¿Sale? Entonces, escuchemos en voz alta a nuestro hermano Filiberto. 2.1. Hasta ahí. Noten la última frase. Atiendan con atención lo que hemos escuchado, no sea que algunos se desvíen o se deslicen. Hermana, por favor, el 3.12, ¿cómo dice? 3.12. Sí. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué les dice? Hermanos, chéquense. No vaya a ser que dentro de ustedes existan algunos con un corazón malo de incredulidad. ¿Y qué? Y se aparten del Dios vivo. Acuérdense, ¿por qué se apartaban? Por el apego a sus obras muertas. Ceremonialismo, ritualismo, sacrificios, la ley de Moisés. Adelante, hermano, por favor, el 4.1. Fíjense cómo dice, temamos. Hermanos, los cristianos tenemos seguridad plena de nuestra redención, pero dentro del ámbito de los que profesan fe,
Sí debería de existir muchas veces la incógnita o poner en tela de juicio si algunos conocen a Dios. A veces sí, aunque la comunidad de fe, aunque la congregación muchas veces profesa colectivamente creer en Dios, sí debemos hacer la advertencia de vez en cuando, temamos. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y ya explicaremos después qué es el reposo, que es sinónimo de salvación, ¿alguno de vosotros se dirige a los creyentes o no? Parezca no haberlo alcanzado. O sea, no vaya a ser que alguno tenga un corazón incrédulo y se esté engañando y quiera regresar al ceremonialismo, a los ritos, los sacramentos, a las obras muertas, que para nada son malas, pero te pueden condenar porque no salvan, ¿se entiende? Te pueden desviar. Adelante, por favor, hermanita. Bien, eso, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como los hebreos. Pregunto, ¿todo el pueblo que siguió a Moisés profesaba fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Y todos entraron a la tierra prometida? Unos perecieron en el desierto porque realmente tenían un corazón malo de incredulidad y preferían adorar al becerro y preferían los ajos, los puerros, los pescados de Egipto, que regularmente son una mentira que tenemos en nuestra mente, porque eso realmente no existía para ellos. Bien, tenemos el 10:39 con nuestra hermana Berito. Por favor, hermana. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Ahora Hebreos nos dice también que los verdaderos creyentes no retroceden. Como dice, no somos de los que retrocedemos. El verdadero Hijo de Dios va a perseverar hasta el fin, ¿sí o no? El que comenzó la buena obra, ¿la va a terminar o no? Así que un verdadero creyente, alguien que tiene un corazón genuino con Dios, no va a retroceder, sino que permanecemos para la preservación de nuestra alma, de nuestro ser. Bien, estas advertencias son algunas cuantas, aunque hay más. Por eso decimos que el propósito era mantener firme en la fe a una comunidad en riesgo de apostasía. ¿Se ha sentido usted alguna vez en riesgo de apostatar? Yo sí. Muchas veces en mi cristianismo me he sentido en riesgo de apostatar. ¿Y saben por qué? Porque dejé de entender y de ver a Jesús como supremo. Porque empecé tal vez a ver a los hermanos, porque tal vez me hice expectativas de otras personas, porque tal vez me hice grandes expectativas de mí mismo, o porque esperaba muchas cosas del fenómeno cristiano. Pero cuando uno pone sus ojos en Jesús, la intención de la apostasía, del apartarse, se acaba. ¿Sabía usted que incluso un signo de apostasía es dejarse de congregar? ¿No es en este documento que dice Hebreos, no dejando de qué? De congregarnos, como algunos ya tienen como hábito y costumbre? Ese es un signo de que Cristo no está siendo supremo en su vida, que probablemente alguna otra cosa legítima, fíjense, legítima, llámese descanso, trabajo, familia, que no son cosas malas, están tomando el lugar que le compete a Cristo Jesús. Por eso les recomendamos lean Hebreos, porque Hebreos tiene ese tema, la supremacía de Cristo, y ese propósito, ayudarnos a no apartarnos. Bien, ahora vamos con el género literario. ¿Qué género literario cree usted que es Hebreos? ¿Alguna idea? ¿Es un documento poético? No lo es. ¿Es una carta? ¿Inicia como una carta? No, no es una carta tampoco. ¿Qué es Hebreos? ¿Es un testimonio como el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos? Tampoco. Miren, Hebreos se cataloga en los géneros literarios como una homilía. No sé si alguna vez usted ha escuchado eso de homilía. De ahí viene la palabra homilética, que es la ciencia que tiene que ver con el discurso, el buen habla, la predicación, la exposición. Una homilía, en otras palabras, es una predicación. Y en ese sentido, Hebreos tiene más rasgos de una homilía que de una carta. Es decir, pareciera que el autor a los hebreos tenía la capacidad y la elocuencia para predicar de tal forma que su sermón lo plasmó por escrito, ¿se entiende? Es un sermón escrito, en otras palabras. Y bueno, y recordando sobre el autor, curiosamente, uno de los hombres más elocuentes del Nuevo Testamento, ¿quién era? Apolos.
elocuente y poderoso en las Escrituras. Pero bueno, se cataloga como una homilía. Sin duda alguna puede ser una homilía epistolar por los saludos finales, pero no es estrictamente una carta. Lo mismo pasa con Apocalipsis. Miren, ¿Apocalipsis es una carta o no? Sí, pero no en su totalidad. Es una epístola apocalíptica. Hay dos géneros que se fusionan, la apocalíptica y la epístola. Aquí pasa lo mismo, pero hay más de un sermón que de una carta. Bueno, eso con respecto al género. De hecho, entre comillas, hay una expresión que define todo el escrito. ¿Cómo se define? ¿Una palabra de qué? De exhortación. ¿Qué es Hebreos? Una palabra de exhortación. La exhortación no está carente de enseñanza, por cierto. El texto aquí nos indica eso, Hebreos 13:22. Si le damos lectura todos en voz alta, por favor. Dice el texto de la siguiente manera: Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Qué es Hebreos? Una palabra de exhortación. ¿Es una confrontación? ¿Es un exhorto? ¿Es un impulso? ¿Es un sermón escrito, pues? ¿Qué es lo que esperamos cada domingo en la prédica? Exhorto, ánimo, impulso, y es lo que tenemos en Hebreos, pero por escrito. De hecho, tal vez Hebreos se parece mucho a los libros de Carlos Spurgeon. ¿Los han leído alguna vez? Carlos Spurgeon tiene muchos libros, pero cuando usted compra el libro se desilusiona porque no es un libro. ¿Qué son? Sermones que se coleccionaron y se guardaron, ¿no? No dejan de ser muy buenos, por cierto. Pero bien, eso con respecto al género literario. Ahora vamos a una de las partes más bonitas, que es la estructura. Parece un sermón incluso con diferentes puntos, ¿no? Obviamente no son 3 puntos como los que acostumbramos, aquí son como 11. Miren, la primera parte del documento nos habla de Cristo superior ¿a quién? A los profetas. Les voy a leer la porción o una partecita. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Miren, ¿cuántas veces habló Dios? ¿Y de cuántas maneras? Sueños, visiones, éxtasis, revelaciones. ¿Cuándo? En otro tiempo. En estos postreros días, en referencia al nuevo pacto, que es el contexto de Hebreos, la revelación de Dios, la voz de Dios, llegó en su plenitud. ¿Con quién? Con Cristo. Es decir, Cristo es la revelación plena de Dios. ¿Mayor a los profetas o no? Mayor a los profetas, sin duda alguna. Entonces, esto se abarca del 1, versículo 1 al 3. Y como para que los hebreos dejen de alejarse pensando que tal vez Elías, Moisés son superiores, Hebreos les recuerda, no es así. Aunque ellos son profetas, Cristo es la revelación de Dios, la imagen misma de su sustancia, la imagen del Dios invisible. Y entonces, por ahí también nos debe recordar un poquito lo que pasó en el monte de la transfiguración. Estaba Moisés, estaba Elías, ¿y qué dijo Dios el Padre? Este es mi Hijo, a Él oíd. Bien, la segunda parte de la estructura, punto número 2, se presenta a Cristo como superior a los ángeles y autor de la redención. Sobre todo, fíjense en la primera expresión, ¿superior a quién? A los ángeles. Capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 2, verso 18, es lo que se aborda. Voy a leer solo una porción, acompáñenme en su Biblia, por favor. Capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tenemos? Hecho tanto superior a los ángeles. Piense un poquito en esa expresión. Hecho tanto superior a los ángeles. Y les hago una pregunta de reflexión. ¿Cristo siempre ha sido superior a los ángeles o fue hecho superior a los ángeles? El texto dice fue hecho superior a los ángeles. Otra pregunta, entonces, ¿no era ya superior a los ángeles? Miren, la respuesta es depende. Si hablamos de la divinidad de Cristo, diremos que siempre ha sido superior a los ángeles, ¿no? Porque Él es el creador de todo principado, toda potestad. Pero cuando el Verbo se hace carne, pregunto,
¿Se humilló o no? ¿Ser un niño es humillante o no? ¿Nacer en un pesebre es humillante? ¿Nacer con una familia muy pobre es humillante? Y en ese momento, en la encarnación, Él fue hecho menor que ¿quién? Que los ángeles. Y si era menor que los ángeles, entendemos claramente su expresión cuando Él dijo, mi Padre mayor es que yo. En el estado de humillación, en sus días de carne, Él era menor que el Padre sin duda y menor que los ángeles. Pero no en su divinidad, sino en su naturaleza humana. ¿Usted y yo somos inferiores a los ángeles o no? Sin duda. Yo no tengo el poder ni la capacidad de un ángel, ni usted tampoco. Eso no significa que no seamos valiosos, pero miren, capítulo 2, versículo 9, afirma lo que estoy diciendo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que ¿quién? Que los ángeles. En su estado de humillación fue hecho un poco menor. Ahora, ¿en qué momento fue hecho mayor que los ángeles? ¿Alguien sabe? Cuando Él resucita de entre los muertos, la naturaleza humana del Cristo es exaltada de tal forma que llegó a ser incluso superior a los ángeles. Ya no solamente como Dios siempre ha sido superior a los ángeles, pero ahora como hombre también llegó a ser superior a los ángeles. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. ¿Qué no ya era el Señor? Bueno, en su divinidad siempre ha sido el Señor, pero como hombre, en su resurrección, Él llegó a ser Señor, llegó a ser superior a los ángeles, y Él dijo, toda potestad me ha sido dada, tanto en los cielos como en la tierra. ¿En calidad de qué? De hombre. Eso es muy importante. Y por eso Hebreos dirá en el capítulo 1, verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Nunca se le dijo eso a un ángel. Es más, verso 6 del capítulo 1 se nos dice, los ángeles han sido ordenados para que adoren al Hijo de Dios desde el momento que Él fue introducido al mundo. ¿Qué son los ángeles? Según el versículo 7, solo son espíritus que sirven, espíritus ministradores. Según el versículo 14, son espíritus ministradores a favor de nosotros, los que vamos a heredar la salvación. Pero el Hijo de Dios ni es inferior a los ángeles, declaramos, es superior a los ángeles, pero algo más, por si alguien tiene la duda, ni siquiera es igual a los ángeles. Por ahí circula una secta que dice que él es el arcángel Gabriel. No es así. Este pasaje no se puede explicar de esa manera. Cristo es superior y por mucho que los ángeles. ¿Quién es Cristo según el mismo texto? Versículo 8. Acerca del Hijo, ¿qué nos dice la Escritura? Todos juntos. Tu trono, oh Dios. ¿Quién es el Hijo? Dios, soberano, reinante. ¿Por cuánto tiempo? Por el siglo del siglo. ¿Quién es Jesús según el verso 10? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Es el Creador? Es el Creador. ¿Qué más nos dice el verso 11? Que el universo va a perecer, mas Cristo permanece. ¿Es inmutable? Es inmutable. Y entonces esa es la segunda sección de Hebreos. Superior a los profetas, superior a los ángeles. Número 3, superior a Moisés. Capítulo 3, verso 1 al verso 6. Tal vez para usted no tiene gran impacto que se diga que es superior a Moisés, pero que usted nazca en el judaísmo, en la sinagoga, donde todo el tiempo le están diciendo que Moisés es el profeta por excelencia, que Dios habló con Moisés como cuando alguien habla con su amigo cara a cara, que no hablaba Dios con nadie como habló con Moisés, que Moisés hizo milagros que ningún otro hombre ha hecho, que es el libertador, que fue el hombre más manso de toda la tierra según la ley de Moisés, y que de repente llega un cristiano y le diga, pero Jesús el Nazareno es mayor que Moisés. Usted lo recibe como algo beligerante, como algo agresivo. ¿Cómo es posible? ¿Se entiende? El impacto para un judío es muy fuerte, pero Hebreos quiere producir esa crisis, que ellos vean que no se puede comparar con Moisés. Capítulo 3, por favor, versículo 3, todos juntos.
porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste. Sí, tal vez Moisés bajó del monte con su rostro brillante, resplandeciente, pero el Hijo de Dios ha resucitado y todo lo que Él representa es glorioso, es mayor. Es mejor administrador que Moisés, por cierto, Moisés pudo pegarle la roca, pero Cristo siempre hizo lo que el Padre quería, ¿se entiende? Y si Moisés fue manso, déjenme recordarles que Cristo siempre fue manso y humilde de corazón. Y si Moisés hizo prodigios, el Hijo de Dios hizo prodigios, y el prodigio que rebasa por mucho a Moisés es la resurrección del mismo Cristo el tercer día, de manera que es superior a Moisés. Número 4, también se presenta como superior a Josué y sobre todo al día de reposo. Miren, ¿qué rito, qué fiesta es más sagrada para el judaísmo que el día de reposo? Tal vez la Pascua, ¿no? Tal vez el Yom Kippur, pero los días de reposo son sagrados, ¿no? Hay que tener cuidado con las luces, hay que tener cuidado con lo que se come, hay que tener cuidado con cuántos pasos vas a dar. Es un día sagrado para el judaísmo. Sin embargo, Hebreos nos enseña que el día de reposo solo era una sombra. ¿No se ha preguntado usted por qué no nos congregamos en el Sabbat? ¿Por qué el viernes en la noche tenemos juntas de varones en vez de tener el Sabbat? ¿No se ha preguntado eso usted? Porque el día de reposo solo era una sombra que anunciaba que el verdadero reposo que el hombre necesita no se encuentra en un día, se encuentra en una persona que es Cristo, que en un día de reposo se levantó, abrió las manos probablemente y le dijo al pueblo: dejen de guardar el día y vengan a mí, todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré reposar. El reposo se encuentra en Jesús. El reposo eterno, la redención la encontramos en Él. Por cierto, que el reposo que experimentó el pueblo judío cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, tierra definida como tierra de la que fluye leche y miel, pensaron ellos: aquí vamos a reposar de tanto caminar en el desierto. No encontraron reposo. ¿Ha leído Jueces? Descansaban, luchaban. Descansaban, luchaban. No hubo reposo, porque esa tierra prometida de reposo no era Canaán. El mismo Hebreos nos dice que Abraham lo supo desde el principio, y él siempre anduvo como un nómada en Canaán, mirando de lejos una tierra celestial donde él realmente anhelaba estar. Y si Canaán hubiese sido el reposo, estaríamos totalmente perdidos, porque ahorita están en guerra, ¿no? Bien, veamos algunos versículos de esa sección, superior a Josué y al día de reposo. Capítulo 4, versículo 8, ¿lo tenemos? Dice así: porque si Josué, ¿se acuerdan que Josué los metió a la tierra prometida? Si Josué les hubiera dado el reposo, hermanos, si así hubiese sido, no hablaría después de otro día como lo hace el Salmo. El Salmo, hay un Salmo que dice que Dios promete aún un reposo, y dice el texto: si Josué de veras les hubiese dado un reposo, no habría necesidad de que el Salmo lo dijera otra vez. Es el Salmo 95, por cierto. Ahora, dice el verso 9, todos juntos: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿El reposo sigue abierto o no? ¿Aún se puede acceder? Aún se puede acceder. 10, y noten en qué consiste. Porque el que ha entrado en su reposo, y pregunto, ¿usted ya entró? ¿Usted ya entró al reposo de Dios? Yo sí. ¿Sabe cómo se define el verso? Vea, también ha reposado ¿de qué? ¿Se acuerda cuando usted vivía cansado, pensando en que su rito, ceremonialismo, legalismo lo iba a salvar? Cuando pensaba usted que sus buenas obras lo iban a salvar, y usted estaba cansado de no encontrar reposo, tal vez como Martín Lutero, que estaba frustrado y desesperado porque no encontraba reposo. Bueno, cuando creemos en Cristo entramos en el reposo y descansamos de nuestras obras como Dios descansó de las suyas. Por cierto, ¿por qué Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo reposó? Está prefigurando simplemente la redención. Los 6 días del trabajo de nuestro Dios es meramente una metáfora, un símbolo de las obras del hombre, según Hebreos. Y el séptimo día que reposó
es simplemente una sombra del reposo de nuestra redención en Cristo. De hecho, el texto así lo define, del 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Bueno, entonces, superior a Josué y al reposo. Número 5, Cristo superior al sumo sacerdocio del judaísmo. Superior a los sacerdotes, sobre todo al sumo sacerdote. Capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Pero ven el 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces esta sección nos muestra que Cristo es superior al sumo sacerdote, o al ministerio del sumo sacerdocio. Punto número 6. Cristo se nos presenta como el alimento sólido. Esta sección la conocemos bien, ¿no? Porque miren, Hebreos viene hablando de Jesús como superior ¿a quién? A los profetas. ¿Qué más? Los ángeles, Moisés, Josué, el día de reposo, el sumo sacerdocio, pero como que hace un freno, un paréntesis, y se da cuenta que la gente que escucha el mensaje, que recibe el mensaje, realmente no ha crecido espiritualmente. Es más, es probable que llegó a pensar, tal vez ni me entienden, ¿no? Estos amigos no están listos para entender todas estas cosas. Y en el capítulo 5, verso 11 les dice, pues miren, acerca de esto, verso 11, capítulo 5, tenemos mucho que decir. ¿A qué se refiere cuando dice acerca de esto? Ya lo dijimos, acerca de Cristo, acerca de su superioridad, acerca de su supremacía. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué, hermanos? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios básicos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche, los primeros rudimentos, y no de alimento sólido. Pregunto, ¿cuál es el alimento sólido según el contexto? En una frase, ¿saben cuál es? La cristología, la doctrina de Cristo, las enseñanzas sobre el Hijo de Dios. Eso es profundo, es alimento sólido, pero muchas veces, dice Hebreos, tenemos que retroceder a los primeros rudimentos que los conocemos de memoria, porque no estamos aún listos. Y yo espero, hermanos, en verdad de corazón, que todos los hermanos y hermanas que han tomado los primeros rudimentos estén ya profundizando en otra cosa y que no sea necesario volverlos a recordar. Bien, punto número 7, Cristo superior a Abraham y al sacerdocio. Retoma un poquito el asunto, capítulo 7, por favor. Verso 6. Primero con Abraham se nos dice, 7:6, en referencia a Melquisedec, probablemente una teofanía del Cristo. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, ¿se acuerdan de eso? Y bendijo al que tenía las promesas. Curioso, ¿no? Porque el portador de la bendición en Génesis, ¿quién era? Abraham. ¿Y cómo es posible que un personaje extraño lo bendiga a él y no a Abraham, al personaje? ¿Qué dice el versículo 7, todos juntos? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. Siguiendo la temática, es muy probable que esta superioridad sea hecha en referencia ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Si estamos todos conectados, hermanos? Si ve por ahí que un hermanito se está durmiendo, ya saben qué hacer, ¿verdad? No lo despierten porque se siente bien feo. Ya déjenlo dormir. Bueno, capítulo 7, versículo 26.
Ahora retoma la superioridad de Cristo sobre los sacerdotes levitas, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Punto número 8, ya estamos avanzando. Se nos presenta a Cristo como superior al antiguo pacto. Por cierto, quiero dejar en claro esa expresión. Antiguo pacto significa antiguo convenio, antiguo contrato. ¿Cuáles eran las condiciones del antiguo pacto? Si obedeces, ¿qué hay? Bendición y vida eterna. Vida eterna si lo haces todo bien y nunca fallas. Y si no lo haces, maldición. Bueno, Cristo es superior porque Él inauguró un nuevo pacto. Vean conmigo, por favor, un pasaje. Capítulo 9. Versículo 13. Incluso aludiendo a los sacrificios del antiguo pacto, que nunca tuvieron eficacia, por cierto, nos dice, a ver, hermanos, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificar el cuerpo o la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un ¿qué? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Toda la sección nos habla de eso. El pacto que Cristo ha hecho es superior por mucho al antiguo pacto. Y por eso nosotros no decimos que si diezmamos nos va a bendecir Dios, y si no diezmamos Dios nos va a maldecir, porque esa condicional estaba bajo el contrato del antiguo pacto. ¿Se entiende? Ahora diremos, toda bendición llega a tu vida, Gloria, si crees en Cristo. Estás completa en Él, porque en Cristo estamos benditos en totalidad. Pero Gloria, si no crees en Cristo, la furia de Dios totalmente está sobre ti. Esa sería la idea, ¿no? Cambia por completo el pacto. Punto número 9, ¿no? Cristo superior a los sacrificios. Todo el capítulo 10 habla de eso. Vean por favor conmigo el versículo 1 del capítulo 10. ¿Lo tenemos? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿ven ese lenguaje? No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pregunto, ¿los sacrificios del Antiguo Testamento podían limpiar? ¿Podían salvar? No. ¿Qué eran entonces? Una sombra de los bienes venideros. Capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Somos perfectos delante de Dios, hermanos? Es decir, ¿estamos limpios delante de Dios? Sí, por Cristo. Superior a los sacrificios. Punto número 10. Ya aquí la temática cambia un poquito, se nos habla del valor de la fe en Cristo. De hecho, usted conoce el capítulo 11, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque no lo crea, tiene que ver con la fe en Cristo,
Porque ¿cómo concluye el discurso de esta sección? Puestos los ojos en Jesús. O sea, Abel, aunque no conocía mucho del Mesías, puso sus ojos en la simiente de la mujer, en ese Redentor. Aunque Moisés no conocía tanto del Mesías como usted y yo, prefirió sufrir los vituperios de Cristo. Es lo que dice el capítulo 11 en esencia. Y por último, hermanos, punto número 11, hay advertencias e instrucciones finales. Vean una advertencia, por ejemplo, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, 12:15. Esta es una advertencia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo en todo el documento pone entre comillas la redención de estas personas? Como si algunos realmente no estuviesen bebiendo de la gracia divina. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así pasó en el desierto muchas veces. No sea que haya algún fornicario o profano como ¿quién? Como Esaú, que por una sola comida, ¿qué vendió? A ver, hermanos, si ustedes han leído el Génesis a profundidad, sabrán qué era la primogenitura. Más allá de representar al padre, a Jacob, en este caso, a Isaac, ¿qué era la primogenitura? ¿Saben qué era? Recibía la bendición de su padre. ¿Y saben qué implicaba eso? La primogenitura o la bendición del pacto que se hizo con Abraham es sinónimo de salvación. En el contexto de Hebreos, la bendición es sinónimo de Cristo. Y que un hombre como Esaú cambiara la bendición, ¿se entiende?, por un plato de lentejas, por más que llevase tocino, chorizo y lo que le echamos, ¿no? Estaba cometiendo un acto profano. Eso es equivalente a las obras muertas. Quien cambia a Cristo por un plato de lentejas, llámese sacramentos, sacrificios, ritos, religión, exterioridad, cuando llegue el día y no tenga oportunidad ya para alcanzar la bendición, va a llorar amargamente. Esa es la idea, versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, y pregunto, ¿cuántas personas quieren ser salvas? Todas, ¿no? Pero no están dispuestas a recibir la bendición que es Cristo. Quieren recibir la salvación por medio de otro medio, ¿no? Valga la redundancia, llámese un plato de lentejas, llámense los sacrificios, la ley, la religiosidad. Dice el versículo, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ya no pudo hacer nada, ya no pudo obtener la bendición porque el único medio de bendición, que era la primogenitura, lo había desechado por completo. Si usted desecha el único medio, que es Cristo, no hay forma de alcanzar bendición, aunque llore amargamente. Y eso nos debe enseñar que el arrepentimiento no nos da la salvación. La salvación nos la da Cristo Jesús. ¿Se entiende? Ya hablaremos más de eso después. Bueno, de eso tratan las advertencias y las instrucciones finales. Capítulo 13, verso 22, ya lo leímos. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, por eso decimos que era un colaborador del ministerio de Pablo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Y bueno, ya era algo tarde porque Timoteo fue encarcelado probablemente años después a la muerte del apóstol. Para terminar, vamos con los temas teológicos. Con respecto a la teología, así en síntesis, se nos habla del actuar de Dios según nuestra respuesta al Hijo. Ejemplo, si no aceptamos al Hijo, quedaremos postrados en el desierto. Si rechazamos al Hijo, vamos a caer en las horrendas manos de un Dios vivo. ¿Han leído esa expresión? Si rechazamos al Hijo, no queda más sacrificio por los pecados. Si desechamos al Hijo, no habrá una renovación para arrepentirnos posterior. Es decir, Dios responde al hombre de acuerdo a la respuesta que el hombre tiene al Hijo.
Estamos aludiendo meramente en el plano de la responsabilidad humana, ¿no? Bien, sobre la cristología se nos habla de la superioridad de Cristo, eso ya lo dejamos muy en claro, ¿no? Está por demás enfatizarlo, superior tanto en su humanidad, tanto en su divinidad y en su obra. En su humanidad es superior porque fue hecho superior a los ángeles. En su divinidad es superior porque Él creó todo el universo. Y en su obra es superior porque es superior a los sacrificios y al sacerdocio. Pneumatología, otro tema teológico, la doctrina del Espíritu Santo. Bueno, se nos habla de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto según Hebreos? Bueno, aparte de que hizo muchos milagros, hay una obra específica que es seducir o atraer a los hombres a Cristo. Presentarnos a Cristo como sublime, hermoso, esa es la obra del Espíritu. Capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofensa al Espíritu de la gracia? Cuando el Espíritu Santo quiere que tú seas salvo gratuitamente por gracia y te presenta a Cristo y tú respetuosamente le dices, no, gracias, yo estoy bien así. O profesando fe dices, sí, pero quisiera añadirle a esto también mis buenas obras. Estás en contra de la obra del Espíritu Santo. Y eso sería básicamente recibir condenación. Pero vaya, el Espíritu Santo tiene esa labor. Cristo lo dijo, cuando el Espíritu venga convencerá al mundo. Esa es su labor. Y presentándonos a Cristo. Bien, con respecto a la cosmología o la doctrina sobre la creación, en el capítulo 1, que ya lo leímos, se nos habla de la creación del universo. Cristo creó todo lo que existe. Sobre los ángeles, angelología, se nos habla sobre la naturaleza y obra de los ángeles. A ver, pregunto, ¿qué son los ángeles? Espíritus. Miren, todo lo que usted escuchó en el Antiguo Testamento, serafines, querubines, arcángeles, principados, potestades, todo eso se define en una expresión. ¿Qué son? Espíritus. ¿Qué hacen? Sirven. ¿A quiénes? A los herederos de la salvación. Eso no significa que usted en la noche levante los ojos al techo y diga, angelito de mi guarda, mi dulce compañía. ¿Se lo saben? No me desampares, ni de noche ni de día. No, no significa eso. Aunque Dios sí usa a los ángeles para cuidarnos, para servirnos, ¿a quién debemos orar? A Dios. ¿En quién debemos confiar? En Dios. Eso es muy importante, ¿eh? Bueno, sobre antropología, la doctrina del hombre y la doctrina del mal, la martiología o amartología. Esto es algo que se enfatiza mucho en Hebreos, la tendencia del hombre a las obras muertas. Mire, todos nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Todos. Que si di una ofrenda grande a la iglesia, me va a ir bien. Digo, ¿de veras el bien está condicionado a lo que di? No, no precisamente. El bien está condicionado por lo que Cristo logró, ¿se entiende? O que si me enfermé, híjole, seguramente Dios me está castigando. No siempre es así, ¿se entiende? Pero tenemos esa tendencia a pensar que nuestras obras tienen algún impacto en la salvación que Dios nos da o en los beneficios que Dios nos da. Yo tengo que decir algo muy claro. Todo lo que Dios quiso darnos ya nos lo dio ¿en quién? En Cristo. Y usted dice, ¿y por qué no lo disfruto? Porque usted y yo muchas veces tomamos decisiones que nos alejan de esas bendiciones que ya están en Cristo, ¿se entiende? Pero tenemos esa tendencia a pensar que si una tragedia ocurre es porque algo hice, de seguro. No precisamente. Simplemente entendamos que la obra de Cristo es suficiente y que la bendición de Dios a nosotros no está condicionada por nuestras obras. Bueno, esa es la tendencia que encontramos ahí. Sobre soteriología, que es la salvación, se enfatiza que la salvación es posible solo por medio de la fe en Cristo y nada más. Solo por medio de la fe, nada más. La fe no nos salva. Cristo nos salva por medio de la fe.
nos apropiamos de la obra de Cristo por medio de la fe. Y por último, escatología, o la doctrina del fin, del fin de los tiempos, porque un hermano me dijo, ¿y qué tienen que ver los delfines con esto? ¿Verdad? Del fin de los tiempos. Se nos habla de la salvación posible solo por medio de la fe en Cristo, ¿no? Perdón, leí lo de soteriología, ¿verdad? Se nos habla del día del juicio, muy enfático. ¿Se sabe en Hebreos 9:27? ¿Cómo dice? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y por ahí Hebreos al final dice, tengan temor, porque no se han acercado al monte que se acercaron los israelitas. Se han acercado a un lugar más sublime. ¿Sale? Por cierto que este mundo, dice Hebreos, un día va a ser conmovido, y no como en el día que Dios hizo temblar la tierra, sino que ahora va a conmover los cielos y la tierra por completo, para que las cosas que se pueden mover sean reemplazadas por las que no se pueden mover. ¿Quieren leerlo conmigo? A ver, vean el capítulo 12, 25, y ya vamos a terminar con este verso, se los prometo. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Hermanos, en Hebreos, ¿quién es el que habla? O sea, ¿quién es la voz de Dios? ¿Cómo inicia Hebreos? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se entiende? En el antiguo pacto, ¿quién habló? Moisés y los profetas. Pero mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ¿quién era ese? Moisés. Mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Se acuerdan del temblor en Sinaí? Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas creadas para que queden las inconmovibles. Y bueno, hermanos, termino con un reto de interpretación. Creo que el más complicado. Ahí está. Reto de interpretación. El más complicado desde mi punto de vista, y miren que Hebreos tiene muchos pasajes bien complicados. El más complicado para mí es Hebreos 6, verso 4 al 6. De hecho, yo creo que se lo saben, ¿no? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Bueno, primero pregunto, en el contexto de Hebreos, ya con lo que hemos explicado, ¿qué significa recaer? ¿Significa que el hermano cayó en adulterio? ¿Significa que el hermano se peleó con otro hermano? En el contexto de Hebreos, ¿qué significa recaer? Abandonar la fe para ir ¿a qué? A sus obras muertas, ¿se entiende? Es como si Frank de repente dicen, ya lo vimos en la misa el hermano, y hasta la ofició, ¿no? Diríamos, el hermano recayó. O sea, y no estamos hablando de algo moral, sino de algo más fuerte, más peligroso. Recayeron, dice, a pesar de que Dios los iluminó, a pesar de que ellos le dieron un lengüetazo o probaron el don celestial, probaron la buena palabra de Dios, el Espíritu Santo los hizo partícipes, es decir, ellos fueron de alguna manera influenciados por el Espíritu, y también fueron testigos de los poderes del siglo venidero como milagros, prodigios. A pesar de ello, el verso 6 dice, recayeron, se apartaron, y es imposible, verso 6, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si ven el capítulo 6, verso 1, aquí el arrepentimiento más cercano es el arrepentimiento de obras muertas. Es decir, es imposible que dejen de pensar que las obras no les pueden salvar si han desechado por completo, como Esaú, la bendición que es Cristo. ¿Se entiende? Sin duda alguna es un pasaje complicado. Y hay muchos pasajes complicados en todo el documento.
Pero bueno, hermanos, yo espero que esta breve explicación panorámica los anime a que ustedes lean Hebreos. Yo sé que ustedes ahorita saliendo con mucho ánimo, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, ustedes van a decir, yo no quiero cenar, yo quiero leer Hebreos. Yo espero que así sea, ¿no? O si no, cene, ya después lee Hebreos. Hermanos, ¿alguna preguntita, algún comentario, observación, con toda confianza? Estamos para apoyarles, ¿eh? ¿No hay preguntas? Bueno, pues vamos a hacer una oración. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que nos acompañaron hoy, ¿eh? Es un gran privilegio. Esperemos que nos puedan acompañar otro día. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela. Siembra tu semilla, Señor, en el corazón de los oyentes y permítenos tomar lo bueno, Señor, y desechar lo malo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.